Actualidad. Debate. Análisis. Polémica. En Controversia con León Valencia. Muy buenas noches. Estamos en La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Transmitimos en directo todos los lunes sobre los temas de la semana, sobre los temas del día. Tenemos siempre un panel diverso con opiniones distintas sobre los temas del país, sobre los temas de la capital. Y hoy vamos a hablar de dos temas. Vamos a hacer una entrada ineludible hoy, que es hablar sobre La Habana, sobre los últimos acontecimientos. Vamos a dedicar un pequeño espacio para eso, pero el centro del debate va a ser la seguridad de Bogotá. En los últimos días, en las últimas semanas, ha habido muchas discusiones sobre la seguridad de Bogotá y hechos de sicariato en el año 2014, a principios de 2015. Hay tasas de homicidio que revelan que hay preocupaciones por ascenso en la delincuencia, y vamos a discutir sobre eso. Y sobre todo es un tema que siente mucho la gente en las grandes ciudades, y Bogotá no es una excepción. Los temas de percepción ciudadana sobre la seguridad son fuertes, incluso en ciudades donde los datos duros son menores, pero la apreciación de la gente sobre los temas de seguridad siempre son muy fuertes, y siempre son los temas de debate en las campañas políticas. Estamos entrando en una campaña política en Bogotá y vamos a tener como siempre, como un tema central. Y por eso le vamos a dedicar tiempo a esto, y tenemos unos panelistas para los dos temas, sin duda muy importantes. Adriana Córdoba, veedora de la ciudad, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá, creo que hoy tuvieron un debate importante en el Consejo sobre seguridad, es concejal de la Alianza Social. Muchas gracias, Juan Carlos, por venir. León, muy buenas noches, un saludo a los compañeros de panel y a sus televidentes. Ariel Ávila es investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, ha escrito varios libros sobre los temas de Ciudad de Bogotá, sobre los temas de seguridad, y nos acompaña hoy. Muchas gracias, Ariel, por venir. León, muy amable por su invitación, muchas gracias. El doctor Carlos Vicente de Rú, que es concejal de Bogotá, del Partido Verde, y precandidato a la alcaldía de Bogotá por este partido. Van a hacer una encuesta entre dos candidatos para buscar un candidato único del Partido Verde, y claro, sobre esos temas tiene una opinión muy fundada. Muchas gracias. León, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con este lujo de compañeros. Empecemos por un tema doloroso que ha ocurrido. La semana pasada las FARC hicieron un ataque a las fuerzas militares después de que habían declarado un cese unilateral de hostilidades. Esto es una violación al cese de hostilidades. Ellos argumentan que es de carácter defensivo. Las fuerzas militares y el gobierno nacional dicen que es una clara violación a su compromiso, y además pues esto está adobado por digamos, controversias muy duras desde el lado de la oposición. Ha habido incluso en estos días pues unas críticas muy duras a Santos, silbatinas a Santos, que es una cosa que se está poniendo de moda en Colombia. Los antiuribistas silban a Uribe, los antisantistas silban a Santos, y digamos, ya los temas políticos en Colombia están saliendo a la calle. Este es un tema muy sensible para la opinión, el tema de paz. El país ha estado muy dividido alrededor de las negociaciones de La Habana, y esa división se acentúa cada que hay estos hechos dolorosos, pues que ponen ante el país imágenes de soldados muertos en estas operaciones. El dolor de las tropas es enorme, y claro, el dolor de la gente es grande en Colombia por estas víctimas que hacen parte del ejército del país. Pero también, claro, ahí hay todo el debate político y se mete ese debate. Vamos a darle unos tiempos a esta discusión, y empecemos con Adriana. ¿Qué opina de las declaraciones mutuas y de lo que en la realidad del proceso de paz después del ataque de las FARC? Pues hay que mantener estoicamente los acuerdos. Yo creería que, como en toda guerra, cuando se decide empezar a conversar y hacer parte de la solución las palabras, el diálogo,
pues vienen muchos frentes que quieren boicotear eso y generan acciones para poner al otro al límite. Entonces es como ponerle una agujita a ver si qué tanto esa agujita le hace daño, pero hay que reconocer que estamos haciendo la paz entre enemigos. O sea, uno a veces se escandaliza y dice es terrible, lo siente como algo terrible, pero también hay que ponerlo en perspectiva y decir estamos haciendo la guerra con el enemigo. Llevamos una guerra de más de 50 años y es muy probable que los que no quieran la paz organicen acciones para generar desconfianza de lado y lado y mostrar que eso no va a ser posible. Entonces, la única manera de construir en relación a la paz es imaginar un futuro con paz, imaginarnos el país con paz para luego poder decir, bueno, eso que podemos ser mañana amerita que hoy nos traguemos, digamos, un poco el sentimiento de ira, de frustración y le demos el paso al siguiente paso, pero obviamente subrayando que hay que cumplir los acuerdos, o sea, eso es explicable, pero no puede ser cogido como una táctica de guerra o como una táctica de negociación, el atacar al otro y decir después, no, es que yo me estaba defendiendo. O sea, si hay un acuerdo hay que cumplirlo, pero también la ciudadanía comprender que hay que tener la suficiente, digamos, fuerza, valentía para mantenerse en la discusión y en el diálogo, porque ya con las armas pues hemos puesto muchos muertos, y pensar en el futuro como una imagen de posibilidad. Juan Carlos, estos hechos, sobre todo en la población urbana, aumentan la desconfianza sobre esto. Las encuestas siempre pierden muchos, digamos, adherentes al proceso de paz cuando ocurren estas cosas. Pero aquí ha habido en estos días un escándalo muy fuerte. Claro, a veces uno lo compara con el secuestro del general Alzate y dice, bueno, ¿cuál de los dos podía ser más grave? Pero hay como un ambiente muy perturbado en estos días. ¿Usted qué le recomendaría a los actores en este momento frente a este hecho que es duro? Sin duda, León. Usted conoce estos temas y lo sabe medir y sabe que la confianza del país en las FARC es muy chiquitica. Digamos, la tolerancia del país frente a las FARC es absolutamente pandita, con toda la razón además, porque nos han decepcionado en todos los procesos de paz o intentos de paz anteriores. En el Cauca, las FARC no solamente cometen un crimen, sino una inmensa estupidez, porque todas las mediciones señalan, digamos, que Colombia desea la paz porque está hastiada de la guerra, no porque quiera hacerle un favor a las FARC. Y además estábamos llegando en La Habana a los puntos claves, el punto de la justicia transicional y el punto de si iban a pagar cárcel o no. Y esos puntos requieren de un compromiso muy grande por parte de las FARC para ganar algún espacio en la opinión pública. Yo lo que sí pienso es que no debe haber marcha atrás. Digamos, yo creo que en estos momentos el país está alineando, o digamos más que el país, quienes le sacan réditos políticos o a la paz o a la guerra. Eso hay que decirlo con claridad. Hay gente que hace política porque la guerra les nutre de una parte de la opinión pública. Y hay otros que creemos que hay que encontrar una salida negociada y que, por supuesto, parte de la salida negociada es aguantar estos tramacazos de un grupo que no tiene una sensibilidad frente a las angustias del país a favor de la paz. Pero yo creo que lo que no puede haber es retroceso. Yo creo que sería un inmenso daño para el país si un hecho de estos, en vez de llevar a que Colombia mayoritariamente le diga a las FARC, no señores, aquí lo que necesitamos es que ustedes se comprometan a dejar las armas en concreto. Fíjese usted, si había una noticia bien interesante, tal vez es Pastor alias Pastor Alape, había dicho una entrevista, si mal no recuerdo, con Blue Radio una mañana hace unos 15 días, que para las FARC dejar las armas ya no era el fetiche que había sido en el pasado. Ese a mí me pareció un inmenso avance. Pero todo esto, la misma estupidez, el crimen de las FARC contra nuestros militares, hace que se pierda ese que parecía un avance. Pero yo lo que le diría al gobierno del presidente Santos, se ha avanzado mucho, póngase firme frente a las FARC, convoque a la comunidad internacional para que presionen a las FARC, porque si nos levantáramos de la mesa, miren, en Bogotá, el otro día veíamos la cifra, Carlos Vicente, de 7 millones de desplazados de la guerra en Bogotá y víctimas de la guerra en el país, el 10% vive en Bogotá. Si continúa la guerra, continúa esta cantidad de huérfanos, de viudas, el daño inmenso. Entonces yo soy de quienes piensan que a pesar de este hecho, que me duele profundamente, que rechazo con todo mi corazón, hay que continuar en la búsqueda de la paz. Por supuesto, si las FARC le jalan, si las FARC no le jalan, pues con el dolor del alma hay que tomar las medidas más severas posibles. Carlos Vicente lleva varios
ya periodos en el Consejo de Bogotá y se le conoce últimamente como concejal de Bogotá, pero fue consejero de Derechos Humanos, consejero nacional de Derechos Humanos, y tengo una relación con él muy especial porque cuando nosotros vinimos a La Paz en los años 90, nosotros, el grupo en el que yo militaba, me encontré con él en la Consejería de Derechos Humanos y me ayudó a hacer ese tránsito cumpliendo una parte de los acuerdos que habíamos hecho. De verdad que conoce el tema de paz y conoce ese tema de violaciones a las treguas y a las cosas seguramente mucho más que mucha gente. Entonces, ¿cómo ve este momento de la paz? Bueno, gracias por esos recuerdos y esos reconocimientos, León. Yo estoy básicamente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, en el sentido de que lo que ha ocurrido es un golpe al proceso de paz, pero es un golpe que debe ser asimilado por el proceso y por el país, por el gobierno, por la opinión. El proceso ha avanzado mucho, ha madurado mucho. Recordemos de dónde veníamos. No me refiero a la guerra, sino dentro del proceso mismo, de dónde veníamos. El proceso se estaba adelantando en medio del conflicto, con ataques de parte y parte, con muertos de parte y parte. Y eso no impidió que se desenvolviera y digamos, alcanzara etapas avanzadas de desarrollo. Lo que entristece es que las FARC habían dado un paso adicional que iba ambientando ya un acuerdo definitivo, cuando dijeron vamos a hacer una tregua unilateral. Y a eso respondió el presidente de la República diciendo vamos a suspender los bombardeos. O sea, se fueron dando en relación con las condiciones concretas de la confrontación una serie de pasos de parte y parte. Y esos pasos adicionales son los que se desmontan con ocasión de este ataque de las FARC, que como usted bien decía, León, es una ruptura de su propio compromiso de tregua unilateral. O sea que el proceso mantiene una dinámica de avance, pero se devuelve un poco a una etapa previa, en la cual no había ni compromiso unilateral de las FARC por un cese unilateral, ni decisión del gobierno de no hacer bombardeos. Hemos dado un paso atrás, pero en el contexto de una marcha ya prolongada hacia la paz. Por lo demás, yo pues condeno el ataque, no fue solamente una ruptura con un compromiso político asumido por las FARC, sino que tuvo unas connotaciones de infracción grave al derecho internacional humanitario, y así hubiera sido bala limpia. Ya, como decía Juan Carlos, como decía la señora veedora, el país está hastiado de la guerra, incluso de la bala limpia. Esperemos que esto sea absorbido, asimilado por la opinión, por el gobierno, por el país, y que el proceso siga adelante. Ariel, estos días se está teniendo unos debates duros sobre ese tema. Ariel ha hecho un seguimiento hace muchos años, pues él es joven, pero nació haciéndole un seguimiento a las FARC, entonces de manera que conoce mucho los secretos de las FARC. ¿Por qué hizo esa operación las FARC, que como dice, tan estúpida, para darle armas a la oposición al proceso de paz, para concitar más rechazo a un grupo que tiene bastante rechazo y que es digamos, es el hándicap más importante de este proceso de paz, es el rechazo que la gente tiene por las FARC, que hace más duro cualquier negociación, más difícil, siempre tienen unos argumentos la oposición contra él. Yo acabo de venir de Guatemala y en Guatemala me dijeron, no, es que hablé con la persona que dirigió todo el proceso de paz desde el lado del gobierno, o con las dos personas que dirigieron todo el proceso de paz desde el lado del gobierno, me dijeron, no, es que acá había una cosa, y había una favorabilidad con la guerrilla, la URNG, no porque la quisieran a la guerrilla, sino porque tenían muchas acusaciones contra el ejército guatemalteco y había una resistencia muy grande. Aquí es al contrario, tienen muchas acusaciones contra las FARC. ¿Por qué aún así hizo esa operación las FARC? Mire, León, yo le doy estas cifras para poner esto en contexto. Antes de la negociación, las FARC y la Fuerza Pública se veían inmiscuidos en promedio entre 180 y 200 acciones mensuales. Estas eran las cifras en 2010, 2011,
En los 4 meses de cese unilateral hubo 81 acciones armadas. Pasamos de posibles 800 a 81, una reducción del 90%. ¿En qué periodo? ¿Un mes? En los 4 meses. 4 meses. De posibles 800 a 81. De esas 81, 7 son violatorias a la tregua unilateral, contando la de Buenos Aires, Cauca. Cuando uno va y analiza la que pasó en Ricaute, Nariño, en Tumaco, Nariño, la que pasó en Vega Larga, Neiva, corregimiento de Neiva, la que pasó en Buenos Aires, Cauca, al menos hay como 2 conclusiones. Uno, digamos, uno no puede ver una decisión coordinada tomada desde La Habana. Fue una decisión tomada por un mando que no calculó la estupidez que iba a hacer y que puso en jaque lo del proceso de paz. Y lo segundo que uno puede ver es que no hay un patrón que indique que hay un sistema de saboteo o que hay unas estructuras de las FARC que estén por fuera del proceso. Entonces un poco el llamado que uno hace es, obviamente las FARC tienen que controlar esto. 2, para eso está una subcomisión técnica, para crear unos protocolos en este cese unilateral y en ese desescalonamiento. Y 3, la ciudadanía no puede echar a la borda todo lo que se había avanzado. Mire, León, por primera vez las zonas rurales comenzaban a creer en el proceso de paz, porque, digámoslo así, comenzaban a ver que ya los bombardeos, los combates, eso disminuía y no entendían mucho eso de cómo se negocia en medio del conflicto. Ahora creían en esto y lo peor sería volver a reanudar la guerra porque, claro, desconfiamos, se dispara la desconfianza de las zonas rurales y sumado a lo de las zonas urbanas pues sería muy trágico. Como ven, pues hay una crítica muy dura a las FARC aquí en los panelistas sobre su acción, pero también hay un respaldo al proceso y una total solidaridad con ese proceso, y hay un mensaje de que siga adelante ese proceso, un mensaje al presidente, un mensaje a las mismas FARC que tienen que velar por controlar su fuerza y por organizar. Pero ahora nos vamos a meter en el tema central de la controversia, que es seguridad en Bogotá. Y sobre eso, pues tenemos en la percepción ciudadana una idea que la situación ha ido empeorando, lo dicen, digamos, las encuestas de percepción, pero tampoco hay unos saltos grandísimos en inseguridad de los datos reales, en homicidios o en sicariato o en otros, o en los delitos de alto impacto, pero esa contradicción entre percepción y realidad de la seguridad va a ser seguramente materia de debate en la campaña política, lo es en la ciudad de Bogotá hoy. La señora veedora del distrito, Adriana Córdoba, ha hecho una visión desde ahí a la seguridad de Bogotá, desde su cargo, de su responsabilidad, y quisiera que le contara a los televidentes las conclusiones básicas para empezar este debate. Bueno, pues el tema de seguridad en Bogotá era una de las prioridades o es una de las prioridades de la administración, y en ese marco se puso unas metas. Dijo, queremos reducir la tasa de homicidios, y en eso Bogotá ya ha logrado la meta que se propuso en 4 años, y es que pasamos, pues ya tenemos una tasa de homicidios de 18 por 100.000 habitantes. Cuando el alcalde Gustavo Petro la recogió en el año 2011, pues estaba casi 5 puntos por encima de eso. Entonces ahí hay un logro importante. Todos tenemos que reconocer y felicitar que la vida desde el punto de vista de los homicidios se ha protegido, pero también se había propuesto la ciudad otro tipo de disminuciones en otros delitos, como son lesiones personales, hurto a residencias, hurto a personas, y en esos delitos no hemos reducido, sino al contrario, hemos crecido. También hay otras expectativas, digamos, frente a la coordinación o al liderazgo que debería tener el tema de seguridad y convivencia en la ciudad, y si bien ha mejorado en el último tramo, digamos, del gobierno, la relación entre la Secretaría de Gobierno y la Policía, en los 2 primeros años de la administración no hubo la suficiente articulación, y no solamente entre policía y gobierno, sino también entre las otras instancias de la justicia, fiscalía, CTIs, cuerpos de investigación, de inteligencia, y lo que estamos viendo, digamos, hoy en términos de la, como usted dice, la relación de la ciudadanía con la percepción y las cifras, yo diría no es tan lejana, porque sí las cifras muestran, o sea, no es tan diferente, que no es tan diferente que la percepción ciudadana esté hablando de que hay inseguridad cuando en la realidad hay seguridad.
porque realmente sí, en esos otros delitos, digamos, exceptuando el de tasa de homicidios, en los otros delitos, digamos, ha habido crecimiento, se ha reducido en uno de los delitos que es hurto en entidades financieras, pero en lesiones personales, en hurto a personas, en hurto a residencias, no. También el aumento en hurto a vehículos o a motos, accidentes de tránsito también se ha crecido, pero aquí lo que nosotros evaluamos es que si bien hay una componente que le corresponde a la administración, también hay como un desmadre, por decirlo muy coloquialmente, de los otros actores, o sea, la ciudadanía que tiene que autorregularse, el sistema de justicia que tiene que dar ejemplo, han hecho, digamos, muestras de no solamente el Ejecutivo tiene responsabilidad, sino también las otras partes del sistema no están trabajando de manera articulada, o sea, para promover y mejorar la calidad de la seguridad en Bogotá se requiere acciones de prevención, acciones de persecución y acciones de justicia. Y de pronto, pues las tres no están alineadas de la misma manera que se requeriría. Juan Carlos, si usted fuera a hacer una crítica, que usted es bastante crítico de Petro. Bastante. ¿Cierto? Bastante crítico. Muy fundamentado, porque siempre Juan Carlos trae cifras y siempre tiene una cosa especial, y es también cierta visión semiológica de interpretación de cómo se mueve la ciudadanía en esto. Pero si fueras unas críticas, digamos, a la manera como se ha enfocado la seguridad en este tiempo de Petro, ¿cuáles críticas principales haría? Bien, León, yo me ubico en la defensa de la ciudad, que es por lo que fui elegido, independiente de quién gobierne la ciudad. Yo vivo aquí, ¿cierto? Esta es mi ciudad, la ciudad donde vive mi familia, la ciudad donde disfruto vivir. De manera que celebro toda aquella buena cosa, no importa quién la haga, que traiga convivencia y bienestar al conjunto de los bogotanos. Y estoy siempre atento a llamar la atención. En primer lugar, alertas tempranas. Muchos de estos fenómenos que se han desmadrado en Bogotá han recibido antes, no solamente de parte mía, está la señora veedora, en algunas cuestiones también Carlos Vicente, mucha gente ha advertido tempranamente. Yo quiero reconocer primero un logro, porque para mí es muy valioso. Digamos, hace ya más de 20 años, en la agenda de la ciudad se metió la defensa de la vida. Y eso fue un gran logro para Bogotá, digamos, una gran ganancia para la ciudad. Y el alcalde Petro, desde el comienzo de su gobierno, propuso una medida muy valiosa que encontraba cierta resistencia, por ejemplo, dentro del estamento militar, el desarme. Eso es una contribución, sin lugar a dudas, a la seguridad de la ciudad y podemos medir sus efectos benéficos. Pero al mismo tiempo hay una serie de problemas. Para que todos los contertulios se puedan manifestar, yo me centraría en dos, que al mismo tiempo son advertencias. La primera es un deterioro cada vez más grave de la situación en los barrios populares de la ciudad. Y en los barrios donde reside, digamos, la clase media que convive con sectores populares y que se deriva del crecimiento del narcotráfico en la ciudad. Que me parece que parte además tiene un origen en un equivocado diagnóstico del gobierno nacional. No es un asunto solamente del gobierno local. El gobierno nacional decidió diagnosticar el problema gravísimo del narcotráfico urbano como un problema de microtráfico. Y ya la misma palabra reduce las herramientas con que lo podemos afrontar. Y dejó a la gran mayoría de los alcaldes solos contra un peligro inmenso. Muchas de las organizaciones criminales que se orientaban hacia el mercado americano o hacia el mercado europeo, con el endurecimiento de la represión de Estados Unidos y el éxito además de esa represión, y con la caída de compras en el mercado europeo, pues se han dirigido hacia el mercado colombiano y han convertido nuestras grandes ciudades en centros, en grandes centros de consumo. Y el Paganini fundamental son los barrios populares, porque a los muchachos los contratan para eso, porque los parques están completamente invadidos. Hay una cosa dolorosísima en Bogotá, una investigación no relativamente de no hace mucho tiempo señala, por ejemplo, que la mitad de los bogotanos perciben los parques fundamentalmente como centros de expendio de droga. Una cosa dolorosísima. Y al lado de esto, hombre, yo creo que el señor alcalde y su equipo cometieron una equivocación, ¿no, León? Y es que llegaron con una visión trasnochada de cómo relacionarse con la policía. Es decir, uno puede tener diferencias, pero uno puede dirimir las diferencias de manera profesional, ¿cierto? Sí, no, pues yo tengo con usted unas diferencias, pero vamos a trabajar conjuntamente para resolver unos problemas. Hoy no se hablan la comandancia de la Policía de Bogotá y el señor alcalde mayor de la ciudad. Es una locura. Esta es una ciudad de 8 millones de habitantes. Londres apenas tiene 600.000 habitantes más que nosotros. Entonces,
El hecho de no poder coordinar las políticas, de no trabajar conjuntamente, por supuesto que ha agravado los problemas de seguridad en la ciudad. Ahí hemos invitado al general Guatibonza aquí a este panel, pero no pudo venir porque se nos enfermó a última hora. Pero habíamos querido tenerlo para mirar las relaciones entre la alcaldía y la policía. Pero Ariel, digamos, usted se ha aproximado al tema de seguridad desde los jóvenes en trabajos de asesoría a la Secretaría de Educación y también desde el tema de la criminalidad con una investigación que se convirtió en un libro. Pero ahora usted ve qué vulnerabilidades, como se le llama ahora, vulnerabilidades tiene Bogotá en los temas de seguridad que hacen preocupante la situación. Mire, León, yo creo que hay como, y los digo rápidamente porque son varios, 3 grandes problemas criminales y 2 grandes problemas institucionales. Empecemos por los segundos. El primer problema institucional es que la ciudad no tiene un proyecto de seguridad de ciudad-región. Le voy a poner este ejemplo. Después del ataque al Club del Nogal, Bogotá diseñó un plan que se llamó el Plan Candado. Y a Bogotá entraba de todo, contrabando, armas cortas, pero no entraban explosivos. Y entre el año pasado y este año han explotado 7 petardos. O sea, eso cambió. Ese Plan Candado se desbarató. La articulación con Soacha es mínima. La articulación con las demás ciudades o municipios es muy pequeña. Yo le pregunto a la policía, ¿cuándo fue la última incautación que hizo de droga en la autopista norte o la autopista sur, que es todo el narcomenudeo que llega a Bogotá? Entonces, tenemos un problema en la situación de ciudad-región. Segundo problema institucional. Y más que el tema de la relación entre el alcalde y la comandancia de policía, es un problema delicado entre la autoridad civil y la autoridad de policía. En la localidad de los comandantes de estación no le hacen caso al alcalde o alcaldesa local. Las diferencias que hay para tomar una medida de restringir el tránsito de personas son muy delicadas. Entonces lo que uno termina teniendo es que puede haber incluso comunicación entre el alcalde y el general Guatibonza, pero no hay muy poca comunicación entre esas autoridades locales. Paso rápidamente a los problemas delicados criminales. Uno, el tema de narcomenudeo. Después de la intervención en el Bronx, los 28 ganchos o marcas de droga se dispararon en toda la ciudad. Eso es lo que el concejal habla de que varios barrios populares tienen un deterioro. Usted encuentra gancho blanco, gancho azul en Rafael Uribe Uribe, en San Cristóbal, y eso aumenta los niveles de atracos, eso aumenta los niveles de sicariatos. Bogotá tenía 96 sicariatos en 2013, pasó a 216 en 2014. Otro problema delicado de criminalidad es el tema de pandillas, de grupos de delincuencia, sobre todo en zonas de transporte público, puentes peatonales. Hay unos focos de inseguridad que no se han podido calmar, y creo que ese es el gran dolor de cabeza. Hoy cuando uno mira la percepción de inseguridad, usted nota en los corredores donde va el transporte público. Y un último tema también delicado en esto, y que yo creo que es un tema nacional, pero es un tema que hay que darle la cara a León, es el problema de la justicia. Los niveles de impunidad, las URIs absolutamente llenas, las cárceles colapsadas. Es decir, aquí hay un problema. El año pasado hubo 2 meses de paro y al país no le importó, no se enteró de esto. Entonces es un tema que creo que habría que darle un poco más de fuerza al tema de la justicia. Carlos Vicente, usted está aspirando a la alcaldía de Bogotá y le toca enfrentar estos temas y ofrecer caminos de solución para estos temas de seguridad, sobre todo para no dejar que retroceda, digamos, Bogotá, que ha sido ejemplo para todo el país, porque ciudades como Cali, como Medellín y como ciudades intermedias, pues digamos la diferencia y la brecha entre ellos en temas de seguridad entre Bogotá y las demás ciudades ha sido grande, y siempre hemos dicho, Bogotá es como un ejemplo con todas sus dificultades, pero ahora yo siento en la intervención de Ariel una preocupación por que haya un deterioro hacia adelante, porque hay fenómenos que se están como incubando, cuajando en la ciudad y que pueden dar al traste con los avances que hemos tenido en 20 años, como lo recordaba Juan Carlos. ¿Cómo ve usted que se puede enfrentar esos riesgos? Pues a ver, hay muchos frentes de acción.
Uno es el que ha sido planteado aquí de las relaciones entre la administración y la policía. Usted sabe que el país acabó con las policías departamentales y municipales a mediados del siglo pasado porque se volvieron ruedas sueltas que podían ser manipuladas por los políticos en la violencia liberal conservadora, y estabilizó y creció una policía nacional. Pero como Ariel decía, ahí hay problemas, porque la lógica que sigue la institución policial es distinta. La institución policial nacional es distinta a las autoridades territoriales. Él hacía referencia al tema, por ejemplo, de los comandantes de estación en las localidades. Yo hablaba hace poco con uno de los alcaldes locales de una de las localidades más grandes de Bogotá, y me dice, mire, llevamos 3 años y hemos tenido 4 comandantes de estación. ¿Por qué? Porque los van nombrando en función y cambiando en función de los ascensos, de los retiros, de las promociones del personal. Bogotá ha tenido en este gobierno 3 comandantes de la MEBOC, de la Metropolitana de Bogotá. Entonces, ese es un tema muy complicado. Las experiencias de crear policías municipales también son complicadas, incluso después de que se acabara la violencia liberal conservadora. Pero hay un tema muy grueso de relación entre la institucionalidad territorial y la institucionalidad policial. Y León, pues le decía, hay muchos frentes de acción. Yo, sin embargo, creo que hay que avanzar, como dice Juan Carlos, en la dirección de un buen trabajo con la policía. Hay que ampliar el pie de fuerza del policía en calle. Tenemos 7.000 policías por turnos, 21.000 policías, 7.000 en turnos. Eso no da un brinco para atender una ciudad como Bogotá. Hay que fortalecer el cuerpo de oficiales y suboficiales, que son la columna vertebral de la policía en la ciudad. Hay que hacer que el distrito no solamente trabaje con la policía y con el ejército, porque el Fondo de Vigilancia y Seguridad le da recursos a esos 2 cuerpos estatales, sino también a los fiscales. Se nos está presentando un problema muy grave, y es que los ladrones que son capturados, los fiscales los sueltan calificando esas actividades como hurto simple, que requiere denuncia de parte, denuncia de la víctima, y que no da lugar a detención, a medida de aseguramiento de detención preventiva, cuando de acuerdo con la ley son hurtos calificados o agravados, porque son en el espacio público con violencia sobre las personas o cosas, de 2 o más cómplices, arrebatándole a la gente los objetos que lleva encima. Los fiscales tienden a quitarse trabajo porque están muy congestionados calificándole de hurto simple. Bogotá debería costear la actividad de oficinas de fiscales destinados a trabajar con ese hurto agravado o calificado que está agobiando a la población. Tenemos que enfrentar con medidas inteligentes y no solamente represivas determinados delitos. Juan Carlos mencionaba la situación generada por las ollas del mal llamado microtráfico. Yo creo que en ese tema la propuesta de Petro de establecer una relación directa entre las autoridades y el adicto, suministrándole incluso la droga en el contexto de un tratamiento de rehabilitación, es pertinente, porque eso hace que el jíbaro quede descolocado. El gran lío con el, insisto, mal llamado microtráfico es que todos los días, mientras nosotros nos levantamos a trabajar, se levanta un ejército de jíbaros a promover consumo. Si el jíbaro sabe que finalmente ese adicto que le ha logrado, esa persona que ha logrado vincular al consumo, va a entrar en los circuitos de atención del sistema de salud, inmediatamente el negocio se le seca, se le quita. Habría muchas otras cosas para enfrentar delitos de manera inteligente y no meramente represiva. Por ejemplo, lo que ha propuesto la representante Angélica Lozano de pedirle a las casas productoras y distribuidoras que introduzcan en los celulares un dispositivo que los bloquea definitivamente cuando se los roban. Es una buena idea, tiene problemas legales y técnicos, pero hay que avanzar en esa dirección. Para acabar con el fleteo hay que bancarizar, como se dice hoy en día a la gente, promover que mucha gente tenga sus cuentas bancarias, que se puedan hacer transferencias entre cuentas, no del mismo banco, como ocurre hoy en día desde el cajero, sino de un banco a otro, que haya datáfonos en las notarías para mover los recursos para pagar las transacciones notariales, y que los bancos cobren menos comisiones por las operaciones. Sobre todo ese punto. ¿Sí? Para que la gente pueda acceder. Lo veo difícil. Hay que enfrentar con intervenciones sociales integrales barrios que están ocupados por mucho tejido social vinculado al delito. Usted lo sabe, en Bogotá hay uno que otro barrio, más de uno,
en que hay tejido familiar vinculado ya sea a los apartamenteros, a los jíbaros, a los reducidores de carros, chicos que desde muy pequeños son involucrados en cadenas delictivas por sus propias familias en áreas que merecen una intervención social integral en cuanto al hábitat, la educación, la salud. Y finalmente tenemos el gran problema de 350.000 o 370.000 jóvenes en Bogotá que terminaron bachillerato o desertaron de los últimos años, que no encuentran empleo, que no encuentran tampoco acceso a educación superior, que están en el limbo. Y aunque la mayoría de ellos están luchando con las uñas por salir adelante, pues una parte significativa se vuelven la beta de reclutamiento de las organizaciones delictivas y tenemos que atender ese conjunto tan grande de población con medidas de, bueno, generación de empleo de emergencia, acceso a cupos de educación superior, etcétera. Todos estos temas de seguridad hay que enfocarlos de una manera muy integral, con un conjunto de herramientas muy amplias, programáticas y de acción. Vamos a hacer una pausa y volvemos con la controversia. Estamos en La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital, y estamos debatiendo hoy en un primer segmento sobre La Habana, sobre los ataques de las FARC al ejército en el Cauca, y en un segundo momento dedicados a hablar de la seguridad de Bogotá, sobre los problemas que enfrenta la ciudad, sobre la percepción de la gente. Y pues hay aportes muy importantes desde distintos ángulos. Adriana hacía una idea, bueno, hay tres momentos de la seguridad: la prevención, la persecución y la justicia. Y hacía una crítica de que no hay una coordinación dentro de, en esos tres momentos, por las distintas instancias que tienen la responsabilidad de una y de otra. Y ese, pues, el tema de la descoordinación y el tema también del énfasis que se hace en una u otra, pues ha sido también motivo de debate acá. Carlos Vicente habla incluso de hay que aumentar el cuerpo de policía de la ciudad, hay que aumentar el pie de fuerza, es una condición indispensable para tener una atención sobre la ciudad. ¿Usted opina igual? Pues parcialmente. Lo que creo es que Bogotá tiene unas experiencias en donde como sociedad deberíamos de construir sobre lo construido y pararnos en el nivel en donde estamos en vez de echar para atrás, aprovechar eso que se ha construido y seguir adelante. Lo traigo a colación porque cuando Bogotá tenía la tasa de homicidios más alta en el año 96, 94, logró bajar la tasa de homicidios casi en un 40% en los siguientes años sin aumento de pie de fuerza grande, digamos, drástico. Aumentó el pie de fuerza de una manera automática, como generalmente se aumenta cada año, pero no es que hubiese venido un número superior. Entonces la pregunta es ¿qué pasó en Bogotá para que hayamos bajado la tasa de homicidios? Y la respuesta es que se articularon los tres frentes que hay que articular: la justicia, la ley, digamos el acceso a la justicia, más casas de justicia, sociedad en donde le creía más a la policía, una policía más educada, más organizada, mayor coordinación, mayor gobierno del tema desde el Ejecutivo. Hacía parte de los consejos de gobierno el comandante de la Policía Metropolitana y tenía, digamos, una administración gerencial el tema. Por el otro lado, la sociedad empezó a entender que la vida tenía que ser protegida, que el único que podía tener las armas era el Estado, que la justicia se aplicaba desde la ley y no desde a lo oeste, que usted no me hizo a mí lo que yo quería y entonces en vez de yo ir a un juez, yo aplico la justicia de una vez y se imponía, digamos, la pena de muerte. Entonces la sociedad tiene que entender que la vida es intocable y que los seres humanos tenemos otras medidas para resolver los conflictos desde la justicia. Y por otro lado, internamente la ciudadanía, digamos, moralmente la gente ponía como un tabú. Entonces, Bogotá bajó la tasa de homicidios articulando temas de fuerza, temas de prevención, temas de valoración social y también temas de gerencia. Aquí es donde yo quisiera más subrayar, aprovechar en explicar que Bogotá
logró esta tasa de homicidios disminuir en estos 3 años y medio, pero más por el énfasis que pasó entre el 2011 y el 2012. Si comparamos el 2013 con el 2014 fue más alto que el 2013. ¿Y qué fue lo que pasó en el 2012? Uno dice, bueno, puede ser un pedazo el tema del desarme, pero cuando se mira bien en detalle, el desarme, las más altas disminuciones no fueron necesariamente asociadas al desarme, sino a una acción mucho más organizada de la Policía Metropolitana, que empezó a hacer microgerencia. Día a día salía barrio por barrio cuántos fueron los homicidios, los hurtos, las lesiones que hubo el año pasado en este mismo día. Y se organizó toda la policía para salir a las calles, para tener un control diario, más retenes de policía, más presencia de la policía en los lugares. Eso fue una medida que en el año 2012, 2013 se dio y en el año 2014 no se dio y se fue disminuyendo en el 2013. Entonces, sí hay muchas cosas se podrían organizar y tener mayor impacto si hay mayor gobierno del tema, mayor articulación y mayor gerencia. Juan Carlos, digamos, siempre se habla de un componente que nunca lo hemos logrado de manera civilista, es la participación de la ciudadanía en los temas de seguridad. Digamos, aquí se hicieron experiencias de participación un poco más como al lado de la policía y metiendo a la gente en el conflicto armado, y esa fue como la experiencia de las convivir y de las cooperativas de seguridad y de todo esto, pero tiene que haber como un lado de participación ciudadana, digamos, legítimo, tranquilo, y digamos, y de compromiso de la ciudadanía sobre esto. ¿Qué se podría ensayar? ¿Cómo se ve la ciudad en eso? Adriana hace un recuento y es censura social. Justicia y censura social y compromiso más de ese lado. Ese puede ser un camino. ¿Qué otro camino de participación de la ciudadanía en esto? Sin duda, y ese es un camino además muy necesario. La señora veedora, la doctora Adriana, mencionaba un hecho donde hay una evidente degradación de la convivencia ciudadana en Bogotá. El crecimiento de las riñas, que es una preocupación, Carlos Vicente, que muchos hemos tenido en el Consejo. Está disparado en Bogotá. Los conflictos entre vecinos por cosas elementales de convivencia, el tema del ruido, por ejemplo. El tema de que los bares no estén insonorizados es un deteriorante inmenso. Aquí en las goteras de Canal Capital, todo el antiguo barrio, toda la zona de Galería es una zona donde los vecinos quedaron literalmente sitiados por el tema del ruido. Entonces, allí indudablemente la participación ciudadana es crucial en la colaboración con las autoridades. Pero el doctor Ávila bien señalaba que a la par de eso en Bogotá hay unas organizaciones criminales muy poderosas. Digamos, eso es un elemento que es muy importante tener presente. Bogotá, con relación a hace 20 años, ha mejorado en unas cosas, se ha deteriorado en otras, pero ha crecido la industria criminal en la ciudad. Y esa industria criminal no la podemos confrontar con solidaridad ciudadana, porque es una industria criminal que tiene unos intereses inmensos. Voy a mencionar dos datos que ya han sido, digamos, ya han sido traídos a colación esta noche. Uno es el tema del transporte público en Bogotá. El transporte público, el otro día, el gerente de Transmilenio, que queda en este mismo edificio de Canal Capital, nos decía, es que uno de los problemas de la expansión de las rutas en zonas del suroccidente de Bogotá es que la criminalidad nos impide llegar con el sistema integrado de transporte a muchas zonas allí. Entonces, ahí hay una señal de advertencia muy grave. ¿Qué es lo que ocurrió en muchos lugares de Colombia? Que las autoridades empezaron a no poder entrar a los barrios, que la gente quedaba sitiada. Miren, hay una historia no contada de un barrio histórico de Bogotá, de bogotanos raizales, bogotanos de varias generaciones, Santa Bárbara Central. ¿Por qué desapareció Santa Bárbara Central? ¿Simplemente porque se construyó la avenida de los Comuneros? No, León. Porque las organizaciones criminales tenían Santa Bárbara Central como un sitio de acopio de las drogas, como una suerte de bodegas paralelas a lo que había en el Cartucho. Y fueron sacando a los vecinos, intimidándoles y comprándoles las casas. Y finalmente prácticamente todos los vecinos tuvieron que salir de allí. Se desplazaron más al sur, hacia las Cruces, conjuntos residenciales que fueron construidos en los últimos 10, 15 años allí. ¿Con qué se encuentra hoy la gente? Está ocurriendo nuevamente el mismo proceso. Entonces, para que la participación ciudadana pueda ser posible, la gente también tiene que sentir seguridad de que el Estado no la va a abandonar,
¿Qué es lo que uno encuentra en muchos lugares de Colombia donde la gente decide colaborar con las autoridades? Que la gente más valiente o más angustiada da el paso, pero después descubre que el Estado los deja solos, que después no los cuida el Estado y que llegan los malandros a intimidar a la gente, a intimidar a sus hijos. Entonces, yo sí creo profundamente en la necesidad de convocar la solidaridad ciudadana, pero si no hay este paquete de medidas que proponía Carlos Vicente contra el crimen en Bogotá, pues la gente finalmente queda sola. Carlos Vicente ha hablado en otros programas, estuvimos aquí en un tema de movilidad y del metro, y también conoce ese tema. Y ahora que menciona Transmilenio, una de las preocupaciones de los últimos días ha sido Transmilenio como fuente de inseguridad, los colados, las cosas angustiosas y tristes para la ciudadanía que están ocurriendo acá, que no ocurren en ninguna parte del mundo, me da la impresión, pues que sea una fuente de victimización y que los colados, bueno, en esta semana tuvimos un evento muy desgraciado, y es que 2 personas que estaban colándose, una de ellas muere en ese intento. O sea, un muerto por colarse en un Transmilenio es como un símbolo, pues, de las cosas tristes de la ciudad. Ese tema de Transmilenio, ahí cómo se puede transformar hoy una reorganización de la policía hoy para la vigilancia en Transmilenio, pero ahí en esos detalles es donde se ve cómo podemos ir como obturando, digamos, heridas del tema de seguridad. Tengo que hacer un reconocimiento, es un tema sobre el cual ha hecho intervenciones muy fuertes Juan Carlos Flores en el Consejo, ese tema de los colados. A ver, León, le voy a contar una anécdota. Me reuní con un grupo de jóvenes, como de 20 jóvenes universitarios, muchos de ellos, de barrios de estratos 2, 3, 4. Y les dije, bueno, levanten la mano los que usan Transmilenio. Todos levantaron la mano. Eran como unos 25, todos levantaron la mano. Bueno, yo uso Transmilenio. Y entonces, ese era un principio, digamos, de identificación para que conversáramos de política. Les dije, bueno, levanten la mano los que se han colado. Y entonces levantaron la mano todos menos 2. Todos menos 2. Muchachos que tienen con qué pagar los pasajes. Y la pregunta que yo les hacía era, bueno, ¿y por qué se cuela la gente en Transmilenio? Según las opiniones que ustedes tengan. Entre otras cosas, esta semana, el jueves, voy a tener otra reunión, pero ya mucho más amplia, con jóvenes. Y me decían, básicamente por 3 razones. Primero, por razones económicas. Porque, bueno, no hay con qué pagar el pasaje, la familia está muy apretada, sobre todo los hogares, los jóvenes que pertenecen a los hogares más pobres. Pero es una minoría. Los otros por el desafío juvenil, de tener pues la capacidad de mostrar que son audaces, etc. Y los otros para protestar contra la calidad del sistema, del servicio. El servicio en Transmilenio se degradó, se descuidó. Tuvimos el padre del Transmilenio en Bogotá, que es Peñalosa, considera que el Transmilenio es la panacea de la movilidad en el orbe entero. Pero hemos tenido unos gobiernos que han despreciado Transmilenio porque lo consideran una apuesta peñalosista, y el servicio se degradó. Y tendríamos que hacer un esfuerzo de cultura ciudadana, como lo plantea la señora Vedora, pero ligado, ¿sí?, adelantado simultáneamente con el mejoramiento de la calidad. Las dos cosas tienen que ir pegadas y tienen que ser simultáneas. Ahora, la problemática de los colados, y está muy bien que usted lo traiga con el tema de la inseguridad, porque es que genera el desorden, genera la irritación, genera el despelote que permite que se metan también allí los habitantes de la calle, los delincuentes, los vendedores ambulantes, y cada una de esas problemáticas hay que trabajarlas por separado. La problemática de los vendedores ambulantes, pues es una problemática social, tienen derecho al trabajo. Hay que hacer algo que me parecería muy importante, como se hace en otros países. Los vendedores pueden estar incluso en las estaciones o en las inmediaciones de las estaciones, pero no vender dentro de los buses y en el interior de las estaciones. Podríamos habilitar espacios cercanos a algunas estaciones de Transmilenio para que ellos vendan, garantizándoles lo que es fundamental para ellos: afluencia de público. O sea, esa es una problemática. La otra es la de los habitantes de la calle.
Usted sabe que el habitante de la calle es territorial, está muy circunscrito a un determinado zona o sector, pues ahora ese sector se les ha vuelto rodante y es Transmilenio colándose. Bogotá le destina a habitantes de la calle algo así como 26.000 millones de pesos al año. Yo me pregunto si no pueden haber recorridos de las entidades del distrito que trabajan con habitantes de la calle por Transmilenio, orientando a esas personas que merecen un trato digno, orientándose hacia las casas de acogida, de atención al habitante de la calle. Y en cuanto a los colados, además de la cultura ciudadana, pues hay que reforzar las estaciones, que estamos en mora de hacerlo, poner puertas antivandálicas. No descartaría lo que ya se está ensayando en la 52 con Caracas, que es unos separadores entre el carril mixto y el carril de los vehículos comunes, perdón, el carril de los vehículos comunes y corrientes y el carril de Transmilenio, para generar un cierto encapsulamiento de las estaciones sin que sea antiestético. Me parece que ese es un punto muy importante, combinado con medidas policivas, no de violencia contra los jóvenes, ni los famosos picanas eléctricas. No, pero sí conduciendo a estos chicos reteniéndolos para someterlos por unas horas a charlas pedagógicas. Esto tiene que ser manejado muy integralmente, León. El tiempo se nos está acabando ya para una última intervención con Ariel corta, y es, hay bandas criminales, hay crimen organizado fuerte en la ciudad. Ese es un tema que debe afrontar la próxima administración de Bogotá y debe tener un foco ahí, ¿sí o no? Sí las hay, pero las hay de una forma de contratación. O sea, lo que hoy uno encuentra, que es un fenómeno mundial, es que organizaciones criminales contratan pandillas o grupos delincuenciales juveniles o grupos delincuenciales comunes para que operacionalicen mercados. Es lo que hoy tenemos, por ejemplo, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Diana Turbay, en Gran Yomasa, en Usme. En esas subpesetas tenemos ese fenómeno. Entonces el debate, digamos, cuando se pone el debate es, ¿hay bandas criminales o no las hay? Es sí y no. Digamos, lo que uno encuentra hoy es que hay unas redes criminales que ya no operan es tomándose una ciudad armada, por vía armada, sino que comienzan a contratar pandillas. Esas pandillas a su vez contratan muchachos muy jóvenes que los llaman taquilleros o los llaman mochileros, que son los que venden ya la droga puramente en barrio. Por eso el fenómeno de los parques, cerca del 70% de los parques de la ciudad se puede consumir o se puede comprar algún tipo de droga. Ese es el principal problema que tenemos, es decir, la policía considera esto que es un fenómeno de jóvenes desadaptados y hay otros que consideran que son grandes organizaciones criminales. Realmente lo que tenemos es una red. Y le doy esta cifra, León. El año pasado yo estuve en Bosa con organizaciones de jóvenes, llegaron cerca de 400 jóvenes que tenían vulnerabilidad por tener riesgo a ser pandilleros. El 96% no tenía libreta militar y no podía acceder a un trabajo formal. Gran parte de lo que hoy es la forma como rodea el crimen, barrios o sectores, se pueden solucionar con simples acciones institucionales que no necesariamente significan reformas a las leyes o constituciones. Se nos acabó el tiempo. Muy buenas noches para todos los televidentes. Gracias por acompañarnos en este programa La Controversia, y a los panelistas muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, León. Gracias. Actualidad, debate, análisis, polémica, en controversia con León Valencia. Muy buenas noches. Estamos en La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Transmitimos en directo todos los lunes sobre los temas de la semana, sobre los temas del día. Tenemos siempre un panel diverso con opiniones distintas sobre los temas del país, sobre los temas de la capital. Y hoy vamos a hablar de dos temas. Vamos a hacer una entrada ineludible hoy, que es
hablar sobre La Habana, sobre los últimos acontecimientos. Vamos a dedicar un pequeño espacio para eso, pero el centro del debate va a ser la seguridad de Bogotá. En los últimos días, en las últimas semanas, ha habido muchas discusiones sobre la seguridad de Bogotá y hechos de sicariato en el año 2014, a principios de 2015. Hay tasas de homicidio que revelan que hay preocupaciones por ascenso en la delincuencia y vamos a discutir sobre eso. Y sobre todo es un tema que siente mucho la gente en las grandes ciudades y Bogotá no es una excepción. Los temas de percepción ciudadana sobre la seguridad son fuertes, incluso en ciudades donde los datos duros son menores, pero la apreciación de la gente sobre los temas de seguridad siempre son muy fuertes y siempre son los temas de debate en las campañas políticas. Estamos entrando en una campaña política en Bogotá y vamos a tener como siempre como un tema central. Y por eso le vamos a dedicar tiempo a esto y tenemos unos panelistas para los dos temas, sin duda muy importantes. Adriana Córdoba, veedora de la ciudad, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá, creo que hoy tuvieron un debate importante en el Consejo sobre Seguridad, es concejal de la Alianza Social. Muchas gracias, Juan Carlos, por venir. León, muy buenas noches, un saludo a los compañeros de panel y a sus televidentes. Ariel Ávila es investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, ha escrito varios libros sobre los temas de Ciudad de Bogotá, sobre los temas de seguridad y nos acompaña hoy. Muchas gracias, Ariel, por venir. León, muy amable por su invitación, muchas gracias. Digamos, ya los temas políticos en Colombia están saliendo a la calle. Este es un tema muy sensible para la opinión, el tema de paz. El país ha estado muy dividido alrededor de las negociaciones de La Habana y esa división se acentúa cada que hay estos hechos dolorosos, pues que ponen ante el país imágenes de soldados muertos en estas operaciones. El dolor de las tropas es enorme y claro, el dolor de la gente es grande en Colombia por estas víctimas que hace parte del ejército del país, pero también, claro, ahí hay todo el debate político y se mete ese debate. Vamos a darle unos tiempos a esta discusión y empecemos con Adriana. ¿Qué opina de las declaraciones mutuas y de lo que, en la realidad del proceso de paz después del ataque de las FARC? Pues hay que mantener estoicamente los acuerdos. Yo creería que, como en toda guerra, cuando se decide empezar a conversar y hacer parte de la solución, las palabras, el diálogo, pues vienen muchos frentes que quieren boicotear eso y generan acciones para poner al otro al límite. Entonces es como... Doctor Carlos Vicente de Rú, que es concejal de Bogotá, del Partido Verde y precandidato a la alcaldía de Bogotá por este partido. Van a hacer una encuesta entre dos candidatos para buscar un candidato único del Partido Verde y claro, sobre esos temas tiene una opinión muy fundada. Muchas gracias. León, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con este lujo de compañeros. Empecemos por un tema doloroso que ha ocurrido. La semana pasada las FARC hicieron un ataque a las fuerzas militares después de que habían declarado un cese unilateral de hostilidades. Esto es una violación al cese de hostilidades. Ellos argumentan que es de carácter defensivo. Las fuerzas militares y el gobierno nacional dicen que es una clara violación a su compromiso y además pues esto está adobado por digamos, controversias muy duras desde el lado de la oposición. Ha habido incluso en estos días pues unas críticas muy duras a Santos, silbatinas a Santos, que es una cosa que se está poniendo de moda en Colombia. Los antiuribistas silban a Uribe, los antisantistas silban a Santos y... ponerle una agujita a ver qué tanto esa agujita le hace daño, pero hay que reconocer que estamos haciendo la paz entre enemigos. O sea, uno a veces se escandaliza y dice es terrible, lo siente como algo terrible, pero también hay que ponerlo en perspectiva y decir estamos haciendo la guerra con el enemigo. Llevamos una guerra de más de 50 años y es muy probable que los que no quieran la paz organicen acciones para generar desconfianza de lado y lado y mostrar que eso no va a ser posible. Entonces, la única manera de construir en relación a la paz es imaginar un futuro con paz, imaginarnos el país con paz para luego poder decir, bueno, eso que podemos ser mañana,
amerita que hoy nos traguemos, digamos, un poco el sentimiento de ira, de frustración, y le demos el paso al siguiente paso, pero obviamente subrayando que hay que cumplir los acuerdos. O sea, eso es explicable, pero no puede ser cogido como una táctica de guerra o como una táctica de negociación, el atacar al otro y decir después, no, es que yo me estaba defendiendo. O sea, si hay un acuerdo hay que cumplirlo, pero también la ciudadanía comprender que hay que tener la suficiente, digamos, fuerza, valentía para mantenerse en la discusión y en el diálogo, porque ya con las armas pues hemos puesto muchos muertos, y pensar en el futuro como una imagen de